trabajar. Como les decía, jóvenes, la genética de poblaciones es una parte importante de lo que es pues como toda la genética. Esta es un área que tiene mayor importancia y fundamentación para los investigadores y para los profesionales no médicos, para los biólogos, los veterinarios, bacteriólogos o investigadores, porque es como trasladar en números lo que uno más o menos maneja en la teoría. Es como transportar eso en ecuaciones matemáticas. O en investigación ustedes van a trabajar de alguna manera con datos, tienen que saber cómo manejar esos datos. Entonces acá es simplemente darles algunos de esos elementos. Como nosotros somos clínicos, a nosotros nos interesa en la clínica, entonces por eso les digo, de acá les voy a dar es un brochacito. Ya cuando ustedes estén en investigación, ahí sí les tocará pues como trabajar un poquito más acá, pero aquí es simplemente pues como enterarnos. Entonces, esto es para contarles de dónde salió esto. Esto salió por allá en la misma época en donde Mendel empezó a trabajar en el siglo XIX. Lo que pasa es que las conclusiones o los resultados de los trabajos de Mendel ya se identificaron en el siglo XX. Entonces, Mendel inclusive yo creo que se murió sin saber el aporte que hizo tan grande a la humanidad. Fueron otros investigadores que vinieron después de él, que recogieron los datos trabajados por él y ya lo plasmaron pues como que le dieron ya una luz, un orden y lo publicaron al mundo. No solamente Mendel, hubo varios investigadores en esa época que fueron muy importantes para darnos la base de lo que nosotros sabemos ahora. Entonces, toda esta información viene de ahí. Entonces, de ahí es que nosotros sabemos, nosotros tenemos parte en nuestro genoma, que es lo que a nosotros nos identifica, que es lo que a nosotros nos explica qué somos, por qué somos así, qué expresamos, por qué unos sí lo expresan, por qué otros no, porque hay unas poblaciones que tienen más tendencia a desarrollar ciertos trastornos y otras que no. Es como tener la respuesta para todas esas preguntas que todavía tenemos y todavía no tenemos cómo responder. Pero bueno, acá tratemos como de mirar de manera cuantitativa esos datos cualitativos. Pero hay una situación, como eso fue desempeñado por matemáticos, los que son matemáticos de aquí saben que la matemática es muy precisa, que los matemáticos son muy exactos, son muy precisos en los datos, entonces ellos no dan pie pues como a muchas variables. Entonces los matemáticos calculan datos y sin promediar mucho en el resultado es o no es, porque la matemática es muy precisa. Como nosotros manejamos pacientes, entonces nosotros podemos dar como un poquito de variabilidad a esos datos y nosotros podemos tener algunas otras explicaciones a esos resultados. Pero el objetivo de la genética de poblaciones es calcular frecuencias. O sea, en una población en general, ¿qué tan frecuente es determinado gen? O de ese gen, si tiene dos alelos, ¿qué tan frecuente es el alelo dominante o el alelo recesivo? O tratar de identificar, bueno, cómo estarán distribuidos los genotipos en las poblaciones. Entonces, como que trata de responder toda esa serie de preguntas. Ahora, hay eventos que la matemática no tiene en cuenta. Ya lo hemos visto nosotros a lo largo de este año, pues que hemos venido trabajando con biología molecular. Sabemos que nosotros somos seres mutantes, nosotros estamos expuestos a toda una serie de elementos mutágenos para nosotros. Nuestro genoma no es el mismo desde que nosotros nos formamos, nuestro genoma va variando porque va mutando. Entonces, si en un momento determinado, supongamos, estamos investigando un gen cualquiera y tomamos muestra de esta población para medir si está presente o no las variantes de ese gen
cómo están distribuidas en esta población hoy. Es probable que si repetimos esa muestra más adelante, no mañana, pero sí en un año o más adelante, es probable que esos resultados cambien, porque nosotros somos seres mutantes, nosotros vamos cambiando y las poblaciones también. Aquí hay algunas personas que ya no nos acompañan. Hoy me enteré que ya se retiró otro compañero más, otra compañera más, ¿cierto? Ustedes lo deben saber, ustedes tienen unas compañeras que ya no están, empezaron con ustedes y ya no están, y se hacen caras. Se supone que ustedes son los compañeros, ustedes se deberían de conocer, por Dios. Ya no es el mismo grupo, no es el mismo grupo que empezó, ni siquiera el mismo grupo que empezó el año pasado, sino que ha ido cambiando, ¿cierto? Han ido dejando compañeros y han recogido otros compañeros. Entonces, las poblaciones son así de cambiantes. A nivel general, eso se describe como migración, mutaciones, migración o selección natural. Aquí es simplemente la variabilidad de la población. Entonces, esas situaciones puede que nos vayan cambiando a nosotros los datos, pero uno lo va determinando con el camino. Todo esto es carreta, chicos, carreta pues que como les digo, nos explican más o menos lo que nosotros calculamos con los datos matemáticos, es simplemente calculan frecuencias de los genotipos, frecuencias de los alelos y plasmar esos datos a la población. Entonces, por ejemplo, con los alelos recesivos, ¿yo qué esperaría encontrar? ¿Que esos alelos estén muy frecuentes en una población determinada o no? ¿Ustedes qué piensan? Los recesivos. ¿Por qué, Jan? Perdóname, Jan. Primero estaba hablando Juan y ahorita tú. ¿Por qué, Juan? Gracias. ¿Y Jan? Pues porque es muy raro encontrar homocigotos dominantes En una población determinada, ¿cierto? Pero imagínense que la literatura dice que la mayoría de los genes de nuestro genoma son de carácter recesivo. O sea, si vamos a buscar frecuencias de esos alelos, lo que supuestamente deberíamos encontrar es una gran proporción de la frecuencia de esos alelos. Ahora, lo que ustedes dicen es cierto, no se van a expresar porque se requiere que estén en estado homocigoto para que se exprese, pero se supone que la mayoría de nuestros genes son de carácter recesivo. Entonces, ese es como el objetivo así general de la genética de poblaciones, que eso que uno piensa, eso que uno espera, sí se refleje en la población determinada. Bueno, esto ya es carreta. A ver qué es esta carreta en ese. Bueno, vamos al grano. Entonces, imagínense que investigando pues este cuento, imagínense que hubo un grupo de biólogos investigadores, eso fue a mitad del siglo XX, a mitad del siglo pasado. Entonces ellos estaban investigando un gen, todavía no se tenía pues como bien instaurado todo este cuento de la frecuencia de poblaciones. Entonces vamos a ver ustedes cómo manejarían esa situación. Les voy a plantear una situación pues real y ustedes van a pensar cómo lo resolverían. Hay un gen, es un gen que codifica para una molécula que está en la membrana de las células. Ese gen se llama CCR5. Ya, encontré. CCR5. Este es el alelo normal, CCR5. Entonces, este gen codifica a un receptor de citosina de la membrana celular. Sirve como punto de entrada para ciertas cepas del virus de la inmunodeficiencia humana, del HIV. Ustedes saben por historia que en el siglo XX fue que se investigó mucho ese virus, que en el siglo XX pues generó pandemias importantes. Entonces
en un momento determinado en el siglo pasado, en el siglo XX, había una gran mortandad causada por enfermedades causadas por este virus. Afortunadamente esto ya cambió, afortunadamente ya tenemos muchos y muchos portadores y sanos, clínicamente normales. No, eso no importa, eso es carreta, eso es historia. Ya voy al cuento. Entonces había un grupo de investigadores que estaban en ese proyecto de investigación del SIDA. Entonces se fueron para África, porque se descubrió que en África fue donde se generó como la difusión de esa pandemia. Entonces se pusieron a investigar este gen y se encontraron con que este es el gen normal, ¿cierto? Y había un alelo mutante que era delta CCR5. Este era la mutación. Esta mutación, esta variante, codifica para una proteína no funcional que generaba un cambio en el marco de lectura y una terminación prematura. Los individuos homocigotos para este gen, o sea, delta CCR5 homocigotos, no expresan el receptor en la superficie celular y como consecuencia son resistentes a la infección por el SIDA. Imagínense el impacto. Entonces, esto ya les generó a los investigadores como una luz. Es decir, si pudiéramos modificar ese gen, entonces pudiéramos modificar el genoma de la población y generar mayor resistencia a la contaminación por el virus. Entonces cogieron una población determinada, empezaron a tomar muestras y a secuenciar la población. Entonces encontraron los siguientes resultados: CCR5 y CCR5, CCR5. ¿Sí me entienden esto? O sea, personas homocigotas para el alelo normal, personas heterocigotas y personas homocigotas para el mutado. Entonces, me voy a inventar los datos que encontraron, supongamos 540 personas con este genoma. Supongamos que de estas personas se encontraron 220 y supongamos que de estas se encontraron 180 personas. Chicos, personas, estos son personas. Les voy a hacer las dos siguientes preguntas. Calculen la frecuencia de cada genotipo en esa población y calculen la frecuencia del alelo normal y la frecuencia del alelo mutante en esa población, sin saber todavía el modelo matemático, sin saber nada, con esos datos. Trátenlo de hacer cada uno a ver qué sale. Estas son las frecuencias de los genotipos, fácil, ¿cierto? Sí. Ahora, necesito calcular la frecuencia del alelo. Entonces necesito encontrar este alelo CCR5, qué tan abundante está o qué tan frecuente está en la población. Entonces tengo que tener en cuenta las personas que tienen este alelo en su genoma. ¿Qué personas tienen este alelo? Los homocigotos y los heterocigotos, ¿cierto? Entonces, los homocigotos lo tienen dos veces, ¿cierto? Porque los dos alelos son CCR5. Entonces, 540 personas por 2, ¿cierto? ¿Y quién más tiene ese alelo? Los heterocigotos. Como son heterocigotos, quiere decir que tienen un alelo así y otro alelo diferente. Entonces, sumo 220. Las frecuencias son fraccionarios mínimos. Las frecuencias son como una cantidad determinada de algo sobre una población en general.
Entonces, ¿cuál será el denominador de ese cálculo? ¿Cuál será el total? 1880. La población, ¿cierto? El número total de personas. Pero como yo estoy calculando frecuencia de alelos, ¿cuántos alelos tenemos nosotras las personas por cada alelo? 2. Entonces es el total, que son 940 personas por 2. ¿Sí? ¿Eso me da cuánto? Sí, niño, pero todo. ¿Viste? Y arriba. 1800 más 220. 1000. ¿Cuánto me da eso? Pero total, 1300 dividido 1880, ¿cuánto da? Calculadora, niños. ¿Cuánto es? 0,69. ¿Y qué más? Niños, en genética de poblaciones tenemos que, sí, como esto es matemáticas, hay que, pues no aproximemos. Utilicemos cifras decimales. Mínimo 4 cifras decimales. 14. Esa será la frecuencia del alelo CCR5. Punto 6914. ¿Y cuál será la frecuencia del alelo mutado? Delta CR5. Entonces será, ¿a quién tomamos? Los homocigotos. 180 por 2. ¿Y qué le sumamos? Los heterocigotos. ¿Cuál es el total? El denominador, perdón. 940 por 2. 0,3085. ¿Eso me da? 0,3085. Entonces, miren, niños, ¿cómo sabemos que vamos bien? Porque nos están diciendo que ese gen solo tiene estos 2 alelos. Pues supongamos. Aquí también vamos a partir en supuestos. Entonces vamos a suponer que este gen solamente tiene estos 2 alelos. Si la frecuencia de un alelo es esta y la frecuencia del otro alelo es esta, la suma de estos 2 resultados me tiene que dar un valor muy aproximado a 1. ¿Sí? Para que tengan eso en cuenta. Si yo sumo esto más esto y me da más de 1, el proceso está mal. Estoy equivocada, en algo me equivoqué. Entonces hay que volverlo a repetir. ¿Cómo les parece? Fácil. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio parecido. Así, de esta manera es que vamos a trabajar con los genes que sean codominantes, o sea, que sus alelos sean codominantes, o sea, que no haya un alelo que domine sobre el otro alelo, o con genes en donde no sepamos cuál de los 2 alelos domine sobre el otro. Tengo un ejemplo para que ustedes lo trabajen. Los grupos sanguíneos. Entonces, recuerden que habíamos visto que en los grupos sanguíneos, en las membranas de los eritrocitos, hay varias proteínas, ¿cierto? Que los genes que codifican para esas moléculas son codominantes. En los ejercicios pasados solo trabajamos con el sistema ABO y con el sistema MN, ¿sí? Que son codominantes. Hay otro sistema, el sistema sanguíneo DOFI. DOFI también es otra molécula que está en la membrana de los eritrocitos y sirven para identificar grupos sanguíneos. Entonces, supongamos que ese grupo sanguíneo está codificado por el gen ACKR1. ¿Puedo borrar ya? ¿Puedo borrar aquí, cierto? Sí.
el gen ACKR1. R1. Ese es un receptor de quimiosina. El gen se encuentra en el cromosoma 1. Codifica para la subunidad principal del grupo sanguíneo 2. Imagínense que esta molécula sirve, o este receptor de membrana sirve como punto de entrada para un parásito que es el Plasmodium vivax. ¿Ustedes han escuchado hablar de la malaria? Bastante endémica en unas regiones pues de nuestra población, es en Antioquia específicamente, en el área de Urabá y en el Magdalena Medio. Es importante parásito que causa malaria. Se han encontrado unas variantes de ese gen que codifican para una molécula que cuando se encuentra en las membranas de los eritrocitos confiere protección para la infección por la malaria. Entonces, encontrar esa población es protectora para esa infección. Entonces, se hizo un estudio poblacional y de este gen, el ACR1, encontraron unas variantes. Las variantes TT, TC y CC. La variante TT era homocigoto para el gen normal. La variante C es la variante mutada. Entonces se encontraron estos resultados en una población determinada. Encontraron 1.793 personas que eran homocigotas para este alelo. Encontraron 88 personas que eran heterocigotas y encontraron 623 homocigotas para CC. O sea, estas personas eran más propensas a sufrir de malaria por este parásito que estas personas. Y estas personas eran resistentes para la infección de ese virus. Calculen ustedes las frecuencias poblacionales. Este es el normal, T, y el mutado es C. Pero tener la variante mutada le confiere protección a la persona contra la infección, porque ese alelo mutado no permite la entrada de ese parásito a las células. Y recesividad de los dos alelos. Entonces, cuando sí sabemos que un gen tiene dos alelos, uno dominante y otro recesivo, vamos a aplicar este modelo. Porque cada persona tiene dos alelos para cada gen y estamos calculando la frecuencia de alelos, ¿sí? Bueno, ¿qué me hiciste borrador? ¿O qué lo hice? ¿Yo qué hice borrador? Aquí lo tengo. Bueno, niños, vean, voy a explicarles de dónde salió el modelo. No escriban esto. No escriban esto. Porque ustedes van a escribir esto y se me van a enredar. Entonces, esto no lo escriban. Resulta que esto fue a mediados del siglo XX. Hubo dos matemáticos, uno era físico, otro matemático, ya no me acuerdo bien quién era quién, uno era de Alemania y otro era inglés. Que cuando Mendel y Punet y otros investigadores estaban trabajando con los genes, a esto les dio por crear como un modelo matemático, como para ponerle números a esta información. Entonces se crearon un modelo matemático. Este modelo se basa en supuestos. Entonces, siempre que vamos a aplicar este modelo, vamos a tener eso presente. Vamos a suponer. Entonces, vamos a suponer que todos los genes con los que vamos a trabajar tienen solamente dos alelos. El alelo dominante
y el alelo recesivo. ¿Listo? Estos investigadores o estos matemáticos dijeron, le vamos a dar un valor a cada uno de esos alelos. Entonces decidieron que al alelo dominante lo iban a denominar con la letra P minúscula y al alelo recesivo con la letra Q minúscula. Entonces partieron de esta premisa. Vamos a suponer que los genes están distribuidos de manera aleatoria en la población. Para este gen, supongamos que si eso fuera así, cada uno de nosotros debería tener la misma probabilidad de tener en el genoma el alelo dominante o el alelo recesivo, en la misma proporción. Y cuando se daban, ya hablamos en pasado, las generaciones, no es que imagínense que hoy fue el examen de admisión en la escuela para residencia en pediatría. ¿Saben cuántas personas se presentaron? ¿Cuántos médicos quieren ser pediatras? 10. 10. 9. ¿Qué pesan? Pero bueno, supongamos que las personas todavía tengan descendencia, supongamos. Entonces, supongamos que la gente no escoge genotipo, supongamos. Entonces, pues que los cruces, esos términos pues se utilizan así, aunque suene como maluquito, pero así se utiliza, que los cruces sean aleatorios. Eso quiere decir que un hombre que tiene la misma probabilidad de tener para este gen el alelo dominante y el alelo recesivo, se cruza con una mujer que también tiene la misma probabilidad para ese gen de tener el alelo dominante y el alelo recesivo. ¿Listo? Entonces, por poner, ya ustedes son expertos en esto, nos da esto. Esto por genética mendeliana, que ustedes ya lo trabajan a la perfección. Ahora, vamos a pasarle los datos del modelo. Entonces, si este es representado por la letra P y este por la letra Q, este por la letra P y este por la letra Q, entonces aquí tenemos P y P. Tener dos P es lo mismo que tener P al cuadrado, ¿cierto? Aquí tenemos Q y Q, que eso es lo mismo que decir Q al cuadrado, ¿cierto? Aquí tengo P y Q, aquí tengo P y Q. ¿Vamos bien? Si sacamos afuera estos datos, entonces yo tengo P al cuadrado, un PQ y un PQ son 2 PQ, ¿cierto? Un PQ y un PQ son 2 PQ. Y Q al cuadrado. Aquí estaría representada toda la posible descendencia de este cruce, ¿cierto? O sea que esto sería igual a 1. Esto le recuerda algo en matemáticas. No, trinomio cuadrado perfecto. De esas caras. Y esto es lo mismo que decir P más Q es igual a 1, ¿cierto? Pues si le saco raíz cuadrada, a ambos lados de la fórmula me da P más Q es igual a 1. Bueno, ahora, ya trayéndolo a lo terrenal. Entonces, esto fue elaborado por dos matemáticos, como les digo, matemáticos y físicos. Ustedes saben que esa gente es muy loca, entonces les encanta enredar todo. Entonces a esto lo llaman la forma de Hardy-Weber, porque uno era de apellido Hardy y el otro era de apellido Weber. Entonces,
¿Cómo lo vamos a traer nosotros ya a nuestros ejercicios? Entonces, vamos a trabajar dos fórmulas, solamente dos fórmulas, niños, dos. Una de esas fórmulas es la del binomio. O sea, vamos a trabajar con P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado es igual a 1 cuando nos pidan calcular frecuencias de genotipos. Cuando nos pregunten la frecuencia de un genotipo determinado o personas, las personas afectadas de cierta condición, y pues tenemos que saber si la condición es homocigota dominante o homocigota recesiva. Cuando nos pregunten así por personas o genotipos, utilizamos esta fórmula, teniendo en cuenta, niños, que P al cuadrado representará a los homocigotos dominantes, 2PQ a los heterocigotos y Q al cuadrado a los homocigotos recesivos. ¿Listo? Van a ver que esto es muy fácil. La otra fórmula que vamos a utilizar es P más Q es igual a 1. Esta fórmula la vamos a utilizar cuando estemos calculando alelos, donde P representa el alelo dominante y Q al alelo recesivo. Vamos a hacer ejercicios para que aterricemos esto. Supongamos, bueno, cada vez que trabajemos con este modelo, tenemos que partir de unos supuestos. O sea, que estamos trabajando en una población muy grande, no con un grupo pequeño de personas, sino un grupo grande de personas, que los eventos de mutaciones son raros, que no hay fenómenos de migración poblacional, que no hay selección de genotipo, bueno, una cantidad pues de condiciones que no aplican, una población ideal. Pero como eso no aplica, vamos a siempre plantear ese supuesto, suponiendo que la población cumple con esos criterios. Entonces, cada ejercicio lo vamos a desarrollar con esa condición, suponiendo que la población se encuentre en equilibrio o que cumple las condiciones de Hardy-Weinberg. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos una población que cumple con las condiciones de Hardy-Weinberg, en donde las personas con anemia falciforme representan el 12% de la población. Calcule la frecuencia del alelo responsable de la anemia falciforme en esa población. Calcule la frecuencia del alelo responsable de la anemia falciforme en esa población. ¿Cierto? Ustedes tienen que mirar qué datos les dieron y lo proyectan en las dos fórmulas y qué datos le están preguntando y miran a ver cuál de las dos fórmulas utilizan. Pidiendo, ¿qué me están preguntando? La frecuencia de el alelo. ¿Cuál de estos datos representa a eso que me están pidiendo? Q. Q es el alelo recesivo, ¿cierto? Eso es lo que me están preguntando. ¿Y qué dato tengo? No se consigue. ¿Cuál a 2? Tengo Q al cuadrado. ¿Y qué me están pidiendo? Q.
Tengo Q al cuadrado y me están pidiendo Q. ¿Qué hago? Raíz cuadrada de Q al cuadrado. Y ya. No. Me están pidiendo me están dando Q al cuadrado, me están diciendo que el 12% de la población tiene anemia falciforme, son enfermos, o sea, son así, ¿cierto? Son enfermos. Y eso es Q al cuadrado. Y me están preguntando por Q. Tengo esto, y me están pidiendo esto. ¿Qué tengo que hacer? Raíz cuadrada. Así de fácil. ¿Hacemos otro? Fácil. Otro. No, Juanita. No. Aquí hace todo eso. Solo se Ay, niños, sí, vean, la matemática yo sé que ustedes la tienen satanizada, pero hay elementos matemáticos que son básicos. 12% quiere decir 12 de cada 100, o sea que es 12 dividido 100, o sea que es punto 12. Raíz de punto 12. Dime. Porque no me lo están preguntando. Tú lo puedes calcular. Tú puedes calcular P y puedes calcular todo. Pero lo que te están preguntando específicamente es Q. Porque son las personas enfermas de esta condición que es autosómica recesiva. O sea, las personas con ese problema tienen que ser homocigotas recesivas. Y las personas homocigotas recesivas están representadas por Q al cuadrado. Bueno, niños, venga, otro. Supongamos en otra población en equilibrio. Yo no doy más. Ojo pues, ¿cómo se lo voy a decir? 1 de cada 2.500 personas sufre de fibrosis quística. Calcule la frecuencia de individuos sanos en esa población. Sanos quiere decir que no estén enfermos. ¿Cierto? Es el fenotipo, porque se llama la pregunta de los exámenes. Sano quiere decir que no están enfermos. Para esa... 1 de cada 2.500 personas tiene fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad autosómico recesiva. Entonces, me están diciendo que 1 de cada 2.500 personas son homocigotas recesivas, ¿cierto? Porque tienen fibrosis quística. Entonces, las personas homocigotas recesivas en el modelo matemático están representados por Q al cuadrado. O sea que lo que me están dando es Q al cuadrado. Hasta ahí vamos bien. Me están preguntando cuál es el porcentaje o la frecuencia de las personas sanas. Para una enfermedad autosómica recesiva, las personas sanas pueden ser homocigotas dominantes o heterocigotas. O sea, me están preguntando por P al cuadrado y 2PQ. Entonces, yo lo puedo sacar con esta fórmula, así lo sacó Camila. Sí, mira, me están preguntando por esto, P al cuadrado más 2PQ.
Entonces yo puedo coger de la fórmula grande, yo tengo esto y tengo 1 y me están preguntando por esto. Entonces yo puedo, con las matemáticas, paso este valor a este lado de la ecuación. 1 menos ¿cuál cuadrado me da? Vea la 2 más 2pq. Sí. Y ahí ya tengo lo que a mí me están preguntando. No se preocupen, niños, esto se trabaja practicando, eso se trabaja con ejercicios. ¿Ya qué hora es? 4:10. ¿Dejamos así? Sí. ¿O hacemos más ejercicios? ¿O mañana? Ya estamos tostados. Sí. Mañana seguimos. No se preocupen.